¿Qué onda este viento, loco? Mira eso. Llegamos, creo que aquí hay que pasar a anotarse. Bienvenido al Parque Nacional Bosque Fray Jorge Hermoso, cuarta región. Y ahora nos toca off-road para allá. Ah, perfecto. No podemos estar aquí y no subir. Así que nos vamos. Realmente sorprendente. Y está súper cerca de la zona central. El hecho de que haya llevado la herramienta acá me salvó, pero completamente, para poder hacer esto. Las motos no deberíamos pagar peaje en ningún lado de Latinoamérica. Pero miren qué belleza hay aquí. Y más allá de lo que me puedan decir ustedes o pensar de que quizás la moto es mala porque le pasó esto. Ajá, ajá. Qué chucha. Oh, esto está brígido el camino, weón. Me fui al toque. ¿Cómo tan rápido? Si no sabes lo que va a pasar, te recomiendo ver el capítulo anterior, en donde llegamos hasta este punto. Parece que el Ramón no cachó. Oh, este camino está brígido. No. ¿Qué pasó aquí, weón? ¿Cómo pasó esa weá? Weón, qué chucha. No. No, ¿y cómo prendo la moto, weón? ¿Qué chucha? ¿Cómo pasó esa weá? ¿Dónde está? Aún no lo sé, pero con la caída le acabo de pegar con mi bota derecha al mando de encendido. El botón rojo para prender la moto simplemente desapareció. ¿Qué chucha? ¿Cómo pasó esa weá? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y pese a que lo busqué por más de 2 horas a pleno sol, nunca lo encontré. ¿Qué mierda? ¿Dónde está, weá? No puedo creerlo. Se prende para abajo. Y aquí. Así que desarmé por completo el mando para encender la moto solo con los cables. Y la verdad, funcionó. No fue fácil y terminé completamente agotado. El detalle de esta reparación lo veremos más adelante. No puedo creerlo. Sensación del tema. Me pitié todo esto. La única forma de echarla a andar es juntando los cables. Ya viene Ramón. La vamos a ir a dejar allá, a la caseta, para poder hacer la subida en auto. La aventura no termina. Oh, no puedo creer esta weá. Y esto lo echamos a andar así. Ahí. Tarde. ¡Vamos!
Ah, no grabé todo porque no tengo tanta batería, pero yo creo que llevo acá 2 horas más o menos. Lo logramos. Estoy tan cansado y agotado que no logro hilar frases, ni siquiera decir palabras. Vamos a ver si... Creo que estoy insolado y sobre todo deshidratado, pero con el espíritu firme, porque la aventura no puede terminar. No aquí. Ya. Son cosas que pasan nomás, son cosas de la aventura. Menos mal que andaba con herramientas y menos mal que sea algo de mecánica como para poder solucionarlo. Nada que hacer aquí. Me voy a cambiar, nos vamos a ir al auto y nos vamos a ir para arriba porque esto no podemos estar aquí y no subir. Así que nos vamos. Oye, y como buenos hijos de la muralla china, aquí vamos con el favorito Lynk & Co, salvando la aventura. Preferimos irnos en auto, subir en auto para poder llegar, porque la verdad el tramo era bastante. Y como necesitamos grabar el auto, había que ir con el auto. Oye, ¿querés que te cuente algo de segundo momento de la aventura? Mira, yo había calculado, pero calculé mal. No estaba pendiente esta subida y bajada un par de veces. Yo tenía una subida y una bajada. Bueno, pasa que tengo 74 kilómetros para andar y la bencinera está como a 50 o 60. Así que se va a poner entretenida hasta abajo. Yo a ustedes les prometí aventura y aquí estamos. Aventura ya, pero inclusive 4x4 con un 4x2. La verdad es que sí, ha sido y es una gran aventura. Cosas que pasan, creo que son cosas que tienen que pasar cuando tienen que pasar y punto, no hay más que darle vuelta. Lo bonito es esto, miren, este tipo de lugar no se ve todos los días. De hecho yo no lo había visto nunca en la vida. Un punto importante es que no se puede elevar el dron. O sea, se imaginan que aquí el dron hubiese estado pero en su gloria, pero no es posible, así que nada que hacer. Se entiende que es un parque, una reserva natural de Chile y es cuidada para todos los animalitos y todos los que viven acá. Al final uno está de paso y los animalitos son los que están acá. Pero miren esto. ¿Qué es esto, señores? ¿Cómo puede haber algo tan lindo acá? Miren. ¿Así? Qué mágico este lugar. Realmente sorprendente. Es bastante sorprendente que en el norte de Chile tengamos esta vegetación como si fuera el sur. Pero claro, nos explicaban que se forma un microclima justo aquí en la costa. Por eso esta zona es una zona protegida, porque tiene un bioclima único. O sea, pareciese que estuviésemos realmente en el sur de Chile. ¡Wow! Ahí está el mar. Realmente sorprendente. Y está súper cerca de la zona central. ¡Wow! Miren esto. Pero miren qué belleza hay aquí. Oh, está increíble. Miren allá. Oh, qué bello. Realmente hermoso. Qué chucha, weón.
Oh, qué lindo Chile, weón. La cagó. Es como un archipiélago, esta weá es como otro lugar, es como otro Chile, no tiene nada que ver con nada de lo que he visto. Es que después de todo lo que pasó ahora con la moto, la verdad es que dar esta vuelta aquí me dejó totalmente relajado, tranquilo. Ahí está el auto. Perfecto. Qué maravilla. Realmente sorprendente. Seguimos ruta. Y esto no puede quedar más cutre. No se puede ver más ordinario, pero está súper funcional. ¡Qué aventura! Oh, esta aventura de verdad. Se lo voy a contar a todo el mundo. Bueno, no tengo que contárselo a mucha gente si lo van a poder ver. Mi moraleja es: 1. Tomar clases para conducir en arena. Y 2. Siempre llevar herramientas. El hecho de que haya llevado la herramienta acá me salvó, pero completamente, para poder hacer esto. Porque miren, si no, no hubiese podido. Les digo desde ya. Miren. Listo. Prendido. ¡Ah, qué bonito este lugar! De verdad, súper recomendable para todos los que quieran una gran aventura y conocer un lugar mágico. Algo que debo destacar es la energía que te deja al salir. De verdad que te deja con una energía. Después de pasar por ese bosque, te sientes como con otra energía, de verdad. No sé cómo describirlo y quizás suena muy hippie de mi parte, pero no es así. De verdad que no es así. Muy recomendado para toda la familia como paseo. Muy buen lugar, muy buen recomendado. El Parque Nacional Fray Jorge. Dejo atrás el Parque Nacional Bosque Fray Jorge, un lugar realmente mágico y único en Chile. Pero el viaje no para, ya que me encuentro en búsqueda del desierto florido. Ha sido un largo día y debo recorrer más de 100 kilómetros en dirección a La Serena. Si les soy sincero, estoy totalmente agotado y no tengo ni baterías ni memorias para grabar. Así que ustedes se quedan aquí. ...115 kilómetros más tarde, por fin puedo descansar. Y bueno, así 700 kilómetros después llegamos a La Serena. Con ese tipo de arreglo. Y cansadísimos, pero llegamos. Seguimos en ruta. Después de una noche de descanso, comienzo el día listo para seguir viajando. Despierto a las afueras de La Serena, un lugar estratégico en esta aventura. Me encuentro muy emocionado, pero también muy cansado. Y para hoy hay más de 700 kilómetros por recorrer, pero eso aún no lo sé. Estamos listos para salir y tengo que contarles varias cosas, entre ellas de la moto y la reparación que hicimos el día de ayer. La misión para hoy son más de 500 kilómetros y vamos en busca del desierto florido. Un fenómeno que ocurre en Chile en estas fechas y que yo nunca lo he visto. He pasado por fuera de la carretera y en auto. Nunca he ido a buscarlo, nunca lo he documentado. Y hoy día vamos con cámaras listas, dron cargado y todo listo para la aventura. Estamos saliendo de La Serena, en donde vamos a tener la base, la casa que les mostré,
la casa que se arrendó para todo este viaje que ustedes ya han visto en varios capítulos. Y hoy toca el desierto florido. Vamos a pasar a cargar combustible para salir a Vallenar con la moto cargada, completa. Ya aquí empiezan tramos donde pueden haber 200 kilómetros sin combustible, sin una bomba en la estación. Entonces lo importante es ir completamente full siempre, ir recargando siempre que veamos una bomba. No llevo estanque extra ni nada extra de combustible y es importante que siempre tengamos autonomía. Anoche fuimos a comer a la zona como costera de La Serena, mucho tiempo que no la recorría, bien bonita, harta gente, una cantidad de gente que había impresionante. Esto se está grabando, comenzamos el viaje un día viernes, entonces hoy día sábado, domingo. Generalmente estas zonas costeras y de mucho turismo los fines de semana siempre están llenas. El día está bastante nublado, pero con promesa de abrirse, así que eso me tiene contento. Siempre apañando en otro capítulo más, mi Carpool Ride, por supuesto, ahí instalado. La seguridad que ven es de Heat Air y esta bella dama, la flaca, y todo su mantenimiento corresponde a AGM, al igual que mi equipamiento. Con respecto a este tema, vamos súper bien. Ahí quedó en este viaje. Ya llegaremos a Santiago, ya reportamos a la central en AGM y efectivamente tenían el repuesto, así que llegando a Santiago se los vamos a cambiar. Y ese es un factor súper importante a la hora de poder comprarse una moto. Mucha gente habla de la marca en general. Por ejemplo, en Chile siempre dicen, no, CF Moto no tiene repuestos, CF Moto no tiene repuestos. Y la verdad es que sí los tienen, solo que hay un factor súper importante, que si te compras tu moto con un dealer que no invierte en repuesto, ese dealer te va a decir que el repuesto no está. Porque él no lo tiene, porque él no se lo ha comprado a CF Moto. Si contrario a lo que se cree, los repuestos hay que comprarlos, hay que tenerlos. Y en eso le doy un gran aplauso a AGM porque invierte en repuestos, invierte en todas esas cositas que a veces más se hablan que no hay. Dicho todo esto, nos vamos en dirección hacia el norte por la carretera 5 Norte, carretera central de Chile, que como algunos sabrán, y para los que no, les cuento que es la carretera que atraviesa todo Chile. Ya saben que al final y al cabo Chile es un mapa completo y largo, es una franja muy larga. Bueno, la autopista central, el eje central de todo Chile es la autopista 5 Norte, que acá se llama 5 Norte y al sur del país se llama la 5 Sur. Copec, primera y servicio. Mira, los precios no cambian tanto de una región a otra. ¿Quién lo diría? A veces uno puede pensar que quizás es una zona más lejana, pero no. Para mí es lejos, para otros no. Hola, buenas. Lleno de la 5, por favor. Con débito, por favor. Gracias. Eso. Me siento tan MacGyver y quiero que hablemos de este tema, porque ayer estaba pensando en eso. Y más allá de lo que me puedan decir ustedes o pensar de que quizás la moto es mala porque le pasó esto, yo me culpo totalmente a mí y es parte de la aventura. Creo que todas las motos, si se caen, algo les tiene que pasar, sobre todo si están metidos en tierra o en un lugar donde la verdad es parte de la aventura todo este tipo de cosas. Y más que sentirme mal por esto, debo confesar que me siento muy orgulloso. Y me siento orgulloso porque lo supe solucionar, lo pude arreglar, traje mi kit de herramientas. Gracias, Felipe Campos, por tantas enseñanzas, por decirme que efectivamente, claro, si estás de ruta tienes que solucionar los problemas. En la ruta los problemas siempre van a venir, es parte del viaje. Creo que depende de uno cómo se lo tome, qué puede hacer para solucionar. Y para mí esto, que para ustedes puede ser muy cutre, ordinario y cómo puede tener la moto así, a mí me hace sentir súper orgulloso y feliz.
porque pude salir del Paso, seguimos aquí, no tuve que cargar la moto a una camioneta, no tuve que cargar la moto a un camión, no me tuve que ir a mi casa porque se acabó la aventura, sino que aquí estamos, esto está funcionando de forma perfecta. Feito, pero funciona. Y seguimos con la aventura. Solucionar este tipo de cosas en ruta, en una aventura como esta, para mí, de verdad me doy por pagado. Así que feliz. Lo que para algunos es algo cutre, ordinario y rasca, para mí es felicidad. Vamos, let's go. Estanque llenito, tengo el estanque llenito. Estamos saliendo de La Serena y vamos a ver qué nos encontramos. Lo rico de todo este viaje es que no conozco. O sea, he pasado en auto, pero ya ni recuerdo. En cambio, en moto, tú vas aquí y eres parte del paisaje. Se siente todo totalmente diferente. Así que vamos a ver qué nos depara esta ruta entre La Serena y Vallenar. La verdad es que me siento mega emocionado, aunque debo admitir que el cansancio sigue. Ayer anduve en moto cerca de aproximadamente 12 horas. Sí, más o menos. Salí de mi casa a las 6 de la mañana y terminé 13 horas. Ahí terminamos a las 7 de la tarde aquí en La Serena. 13 horas de moto que jamás las había hecho. Nuevo récord de felicidad, de emoción, de nervio. Ya pudieron ver el viento que corría ayer en los vilos. ¿Qué me dicen? Oh, mira qué lindo. ¡Qué bueno! Sé que yo igual le encuentro como un aire a estos días que está así nublado, pero ver ahí las nubes comiéndose de los cerros, de verdad que igual lo encuentro bonito. Ya saben que la belleza está en el ojo de quien admira. Y para mí estos paisajes son bastante lindos. Lo bueno es que está bastante fresco, la temperatura está bastante buena, así que perfecto. Esta vez voy sin la chaqueta de moto porque llevo debajo mi armadura. Ya les voy a estar hablando de mi equipamiento una vez que termine este viaje. Mientras tanto, si me ven sin chaqueta de moto, es simplemente por eso. Llevo debajo la armadura y arriba voy con un cortavientos. El día está fresco, pese a que se ve nublado, hay una buena temperatura, deben haber cerca de 20 grados, 17, 20 grados, lo cual lo encuentro que es, pero perfecto para andar en moto todo el día. Y nuevamente nos esperan hoy día 13 horas de amor, 13 horas de moto. Pero lo mejor es que hoy vamos a ver el desierto florido. Ya eso yo no lo he visto nunca y aquí tengo que confesarlos. Así que la emoción del día de hoy y lo que supera el cansancio es que hoy vamos a ver el desierto florido. ¡Yuhu! ¡Guau! ¡Qué bonito! Mira esta parte con la costa aquí. ¡No! ¡Qué lindo! ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡Vamos! ¡Buena! No, mira. Oh, igual acá está fuerte el viento. ¡Ajá! Aprieta ese culete, oye, apriétalo. Vamos, que se puede. Mejor me concentro. Si igual pega fuerte. Yo creo que toda esta zona de aquí para adelante ya me va a tocar con viento. Ah, mira, acá se está despejando. Buena. Esa que vemos adelante es la cuesta Buenos Aires. No es tan sinuosa, es más cortita, pero es empinada. Se sube harto. Ahí se alcanza a ver, ¿o no? Vamos a subir harto. Buena, bacán. Lo había buscado, había visto en la ruta más o menos qué es lo que nos deparaba para hoy día y ahí está, la cuesta Buenos Aires.
Nos vamos a ir tranqui, aquí nos vamos corriendo. Ramón ya se fue más adelante. Acordamos que si bien vamos juntos, este viaje quiero hacerlo como si fuera solo. Y el auto va más adelante a su ritmo y yo voy al mío. Así que vamos relajados disfrutando del panorama porque miren esto, señores. Ya, pero ay, qué lindo Chile. Vaya que es lindo Chile. Vaya. Bastante sorprendente. Ah, qué buena. Vamos. Oh, está fuerte. Está fuerte. La Cuesta Buenos Aires, creada en el 1810. No, mentira, no tengo ese dato. Y no voy a hacer ese tipo de... Disculpen, no tengo esa información, no me preparé tanto. Profe, póngame un 0. No puedo ser ese tipo de creador de contenido. No se imaginan el cansancio que llevo en el cuerpo. Plaza de peaje. No sé cuánto valen. Oh, las motos. Oh, qué cansancio. Y qué emoción. Qué lindo vaya. Me gusta eso que se produce cuando las nubes ahí como que van tapando el cerro, mira. Ahí va bajando. No sé qué pasó aquí. Parece que no tienen para... Llevo más de 15 minutos parado y como pueden escuchar, comienzan las bocinas. Nadie entiende nada. Simplemente el peaje no avanza. Cuando pasan estas cosas, yo me tomo las cosas con calma y recuerdo los peajes de otros países como los de Colombia, donde las motos llegan y pasan gratis por un costado. Las motos no deberíamos pagar peaje en ningún lado de Latinoamérica, weón. ¿Cómo uno va a valer lo mismo que...? O sea, hay un valor diferente, ya, ok. Pero ¿cómo uno va a tener que estar pagando por un vehículo así versus ese vehículo versus ese vehículo? No tiene mucho sentido. Pese a que estoy calmado, recuerdo que aún no tengo efectivo y pienso que con toda la fe podré pagar con la tarjeta. El panorama se va haciendo más complejo. Pienso en cambiarme de carril, pero lo descarto. Hay demasiados buses y camiones, y una moto en este lugar se vuelve invisible. Ni siquiera a la camioneta le dan el paso, así que decido esperar y ver qué sucede. Ahí pasó. Recibo una llamada de Ramón, ¿Aló? ¿Aló? en donde me cuenta que era él quien tenía la vía detenida. Ah, me estáis weando. No se puede pagar con tarjeta, me dice, y solo queda transferir. Pero el problema ¿Vos eras el que tenía ahí tapado aquí? es que no hay señal de teléfono. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Sé que dirán que es mi responsabilidad llevar efectivo, Chucha, weón. Déjame preguntar acá qué puedo hacer. Ya vale, córtame. pero aquí estoy, sin saber cómo voy a resolver este problema. Y ustedes Voy a pasar por el lado nomás a la mala. tendrán que esperar a la próxima semana para saberlo.